buenos días a todos. Comenzamos este recorrido por el centro de Rijeka viendo sus calles y en esta oportunidad iniciamos este trayecto por la calle Jelačić, conocida también como Travesía de la República. Es una de las principales arterias de la ciudad croata de Rijeka. Ustedes pueden ver la magnitud que tiene la calle con las aceras completamente limpias, que da a entender que es una zona de amplia recreación, entretenimiento y donde confluyen muchas de las actividades culturales de la ciudad. Vamos a ir acercándonos a la calle principal Corso. Y aquí empezamos a ver una de las calles más bonitas y el paseo comercial por excelencia de Rijeka. Les presento la calle Corso, una calle con una extensión de poco más de 1 kilómetro, donde podrán ver todo tipo de lugares, restaurantes, bares, las tiendas de barrio, las tiendas de franquicia. Es un lugar ideal para dar un paseo o para disfrutar la vida urbana de Rijeka. Y es una calle que tiene muchísima historia que se remonta desde la Edad Media. La historia de la calle Corso desde el siglo XV se conocía como Vía Santi Viti, en honor a la iglesia de San Vito que se encuentra en el extremo norte de la calle. Durante la época de la República de Venecia, la calle fue embellecida con edificios renacentistas y barrocos que todavía se pueden admirar hoy en día. Les comento que es muy difícil no mantener la vista al frente, ya que las ventanas que hay asemejan a muchas ciudades costeras italianas, por lo que es fácil confundirla con una ciudad italiana. Y justo en estos momentos van a ver ustedes uno de los sitios emblemáticos de este paseo de la calle Corso. Es la Torre del Reloj, construida en el siglo XIII y que ha sido objeto de varias renovaciones y expansiones a lo largo de los siglos. Esta torre que pueden ver ustedes fue construida como una puerta de entrada a la ciudad fortificada de Rijeka, la ciudad que se encuentra en la desembocadura del río Riesina. Ha sido un importante centro comercial y estratégico. La importancia de esta torre es que ha pertenecido a diferentes potencias: la familia Habsburgo, la República de Venecia y el Reino de Hungría. Como ven, la Torre del Reloj marca muchísimo la vida en el centro de Rijeka. Y paralela a esta calle Corso encontramos a la calle que ya sí es de vehículos Adamiseva. Ustedes pueden ver la gran afluencia de vehículos que hay. Esta es una vía paralela a la vía peatonal Corso, donde se ven algunos centros comerciales. Pero vamos a seguir nuestro recorrido por esa arteria cultural y peatonal que es la calle Corso, donde encontramos todo tipo de tiendas y la gente suele salir a caminar, aunque en domingos de junio, julio y agosto la gente suele salir un poco tarde. Empezamos a ver el arte en todas sus formas, desde los contenedores de basura, los edificios que se conservan en muy buen estado a pesar de ser bombardeada la ciudad en la Segunda Guerra Mundial. El paseo peatonal es muy amplio, lo que invita a caminar, degustar y ver algunos espectáculos culturales que se llevan aquí. Ustedes ven en estos momentos una serie de cintas que representan los carnavales que se realizan en Rijeka. Las cintas indican que la ciudad estaba próxima a celebrar carnavales.
Y así fue. A pesar de tener el COVID, reiniciaban estos eventos festivos que pueden durar un mes y donde los campesinos locales y la gente del entorno local se disfraza con trajes muy coloridos y horripilantes con la función de espantar y asustar al invierno. Después de meternos por ese pasadizo de Radio Rijeka, llegamos a un sitio que es un cruce entre la calle Corso y una plaza principal, donde se ven muchos establecimientos de comida rápida o típicas tabernas croatas. Soy de los que pienso que caminar agrega un conocimiento más allá del turista y por eso voy haciendo este camino lentamente observando la arquitectura. Lo hice un domingo en horas de la tarde en el que mucha gente no sale y así poder ver con calma todas las manifestaciones artísticas, arquitectónicas que hay sobre el sitio. Esta es la mejor forma para conocer cómo se lleva la vida en esta tranquila ciudad croata en la que se observan muchos matices y detalles. También decir que la influencia de Rijeka está muy marcada con la cultura italiana, ya que a la ciudad se le conoce también como Fiume, que es Rijeka en italiano. Rijeka vendría a traducir río en castellano. Miren todas las expresiones que hay, los establecimientos, almacenes, calles y muchos espacios para estar en paz, para degustar esto de viajar. Y se puede hacer sin gastar mucho, caminar, tener la curiosidad por ver estos sitios y conocer más de estos entornos que hacen encantadora a Croacia. Vamos llegando al final del recorrido de la calle Corso y es justo mostrar esta bella ciudad, reconocida como la Ciudad Europea de la Cultura en el 2020, año en el que se iban a celebrar algunos eventos, pero por desgracia, por el COVID, ustedes saben lo que ocurrió. Y hemos recorrido cerca de 1 kilómetro de la calle Corso. Y esta es la calle Corso. La hemos tenido en un momento vacío de domingo. Espero que les haya gustado este recorrido por la principal calle comercial de Rijeka. Hasta pronto y seguimos buscando destinos en estado natural viajero. Chao.